supongo que no entendí por qué, ¿verdad? Pero evidentemente había una confusión en cuanto al horario y pasaron eso. Hay algunos problemas se dan porque hay muchos alumnos, muchos grupos, entonces puede que se da esto, así que yo pido mil disculpas. Yo creo que copié bien o copié mal, no sé eso, ¿verdad? Pero vamos a tratar de solucionar eso, vamos a corregir y si, vamos a recuperar la primera clase y también esta que espero que sea breve. Creo que dije el día creo que le dice a mi festejo en la universidad, seguramente ustedes van a querer estar ahí, así que vamos a hacerlo cortito. Alex Tomoyuki también, veo que se conectó Cecilia María Belén. Ustedes son 10, 11 por ahí, 10 son en lista, son muy poquitos, no hay mucho problema con eso, así que vamos a resolver eso para conectarnos realmente en el horario que a ustedes se les destinó. Hubo una confusión ahí, así que les pido disculpas por eso en nombre de la universidad. No es fácil coordinar esto, tenemos siempre algunos inconvenientes, quiero que se aclare eso, pero nosotros vamos a recuperar en un horario que dispongamos nosotros. Yo voy a informar eso, porque es importante que se cumpla también con ustedes. María Celeste Orué Duarte también está. Qué bueno. Miriam Celeste. Okay. Tenemos 4 conectados. Eh, eh, Aramí Montserrat salió otra vez. Vamos a esperar un poquito. Aramí Montserrat. Aramí Montserrat, vos sos Campo Cervera. Creo que nos conocemos, nosotros tuvimos clases, me acuerdo de Aramí, me acuerdo de casi todo, de Alex también, de Dayanara que me escribió también, algunas cátedras ya tuvimos. Así que, qué bueno, pero vamos a recuperar eso, no se preocupen. En esta etapa tenemos tiempo, así que les pido mil disculpas nuevamente. Voy a esperar un ratito más, ahí ya está Dayanara también. Eh, 5 tenemos, quedarían 5 más. Ok, Dayanara Giselle. Veo que se conecta Vicente Germán también. Buenas tardes, Aramí, que Aramí Montserrat es Campo Cervera, ¿verdad? Si me podés aclarar tu apellido. Pues yo tengo Aramí Campo Cervera y creo que tu nombre es un poco largo, por eso es capaz que no entró. Creo que tuvimos nosotros una clase, si me hacen recordar, porque tengo varias que me olvido. Creo que nos Hola, conocimos. Hola. ¿Qué tal? Aramí Campo Cervera soy. Qué genial, me acuerdo de vos. ¿Qué cátedra tuvieron conmigo? No recuerdo si era instalaciones, no recuerdo bien la verdad. Yo tampoco, no importa, pero me acuerdo que tuvimos clase y fue muy bueno el grupo de ustedes, así que espero. Yo nuevamente les pido disculpas este problema de horario. Yo vine, llegué hace un rato de las horas, almorcé, iba a descansar un poco hasta que recibí los mensajes
tuyo y de Dayanara, que me acuerdo también de ella, y hubo una confusión en cuanto al horario, por eso pido disculpas, vamos a tratar de recuperar eso. Vamos a hacer hoy una introducción de las clases y si ustedes quieren ir de común acuerdo, fijamos un horario para hacer las dos clases. Es una clase teórica muy sencilla, yo les voy a explicar. Con el grupo que ya está, ya podemos empezar. Visto que está Vicente Germán también, creo que me acuerdo, entonces alguna vez ya tuvimos clases, entonces nos conocemos. Ustedes son poquitos, son 10, 11, 10 nomás, entonces Hola, no profe. hay... Hola, Dayanara, ¿qué tal? ¿Qué Gracias por tal? escribir, déme recordar. Hola, me saludó Dayanara. Él tampoco se acuerda Sí, que profe. Y entonces, pero entonces el horario va a quedar de 1:30. va a quedar 13:30 lo que se le dio a ustedes, ¿verdad? A mí me pasaron otro horario, yo me conecté la semana pasada, o sea que tenemos que recuperar una clase sí o sí, y vamos a recuperar esta también. De 13:30 ¿a qué hora dio eso? De 13:30 ¿hasta qué hora? Hasta las 3, dice profe. Hasta las 15. Bueno, hoy vamos a ir hasta las 15, 14:33. Vamos a cerrar ahí 15 un poquito más. Creo que hay festejo en la universidad también. Otro grupo de la noche también me pidió un poco eh, pasar un poco la clase. Pero vamos a entrar un poco, vamos a aprovechar ese tiempo para hacer un anticipo y ustedes después van a organizar con el resto de los compañeros, vamos a hacer un repaso general y vamos a recuperar esta clase y también esa otra sin ningún inconveniente. Voy a grabar esto, como siempre, y empezamos. Tenemos 6 conectados de los 10, 4 lo que faltan, después ustedes le van a comentar. Esta es una cátedra muy teórica, muy interesante también. Si alguna vez hicimos instalaciones de cuestiones técnicas, ahora son cuestiones teóricas, muy interesantes, ¿verdad? Nos conocemos, así que suelo mostrar una imagen, pero ahora no. Así que vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes a la clase de crítica arquitectónica 1. Eh, vamos a dar inicio a esta clase en un horario un poco más adelantado del que estaba estimado. Vamos a organizar la cátedra. Andrea Carolina, creo que también se conectó, qué bueno eso. Maranda, gente conocida. Como organizamos la otra vez, hay que nombrar un representante del curso, ¿verdad? Creo que fue eh, ahora mismo, cerrar misma la que fue uno de ustedes, los que ustedes quieran. Vamos a crear un grupo de WhatsApp que quiero que diga eh, un poco, voy a poner ahí el nombre. Un ratito, un ratito. Fernando Rola, ¿me escucho?
No, por favor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Bien, volvemos un poco otra vez. Tuve una pequeña llamada muy importante, crítica 1, grupo 60, martes. Ese va a ser el nombre. Ahí veo que se conectaron algunos más. Ese podría ser el nombre del grupo. Quiero que ustedes sean los encargados de administrar la persona que es la delegada de curso o delegado de curso. Me pueden incluir a mí, tienen mi teléfono, Dayana tiene mi teléfono, me pueden incluir como siempre para comunicarnos siempre, ¿verdad? Vamos a un grupo de hasta 3, dice, yo te diría dos, ¿verdad? Porque son poquitos ustedes, van a formar 5 grupos, 2 estudiantes, para realizar una tarea de investigación y puntuación que voy a dar más adelante. Ahora aclarado el horario, me acaba el profesor Abel a decir que sí, finalmente es 13:30, no como habían anunciado a mí, 17:30, sino 13:30, no hay problemas con eso. Puntual, hoy vamos a hacerlo un poco más corto, ¿verdad? Vamos a llegar hasta el horario designado y vamos a tratar de hacer una clase de recuperación. Se puede también participar, esta clase va a ser online, creo que hasta el final, permite porque es teórico, ¿verdad? Entonces se puede hacer las clases online, como está asignado, pero también ustedes pueden escribir y hacer preguntas, ¿verdad? Vamos a dar las tareas más adelante. En el grupo de WhatsApp, por ejemplo, pueden poner el grupo 1 y ponen dos nombres, ¿verdad? Y yo les voy a dar el tema, ¿verdad? Entonces, arman el grupo de WhatsApp y ya está. Entonces, vamos a volver a compartir esto. Tenemos 7. Y exactamente 7, solamente faltan 3, que son un poquito. Ya el grupo de WhatsApp, profe. Ok, cierto, creo que ya hicieron, me incluyen a mí, ¿verdad? Pero como tengo otros grupos a veces antiguos, quiero que tenga por lo menos este nombre, ¿verdad? Para que podamos, para no enviar mensajes a otro lado. Ya hubo bastante confusión, así que espero que no suceda más eso. Vamos a avanzar eso un poco. Bueno, ustedes ya saben cómo esto se evalúa, hay 3 exámenes parciales, hay que hacer más del 60%, ustedes saben perfectamente cómo se evalúa. De estos 2 exámenes se eligen los 2 mejores exámenes para puntuar el 60% de la nota y el final, ¿verdad?, es el 40%. Si hacen más de 91 en los 3 exámenes finales se van a exonerar, ¿verdad? Y alguno que otro quizás tenga algún problema, que viajó o algún inconveniente, se va a extraordinario. Entonces sumamos el 40% de trabajo práctico y 60% va a ser el examen escrito, que va a ser online del tipo A, ¿verdad? Eso es un poco, ok. Esto está mal, acá, estas fechas de exámenes no pude coordinar yo. Voy a detallar algo, gracias a mí. Esta fecha no corre, esto era de otro grupo. Vieron que dice 2022, ok. A ver un poco. Así que esto voy a cambiar. El resto del texto sí, yo le voy a compartir esto, las fechas de examen. Para la próxima clase, el primer examen sería, eso yo acá tengo, entonces yo les voy a compartir, inclusive les voy a compartir en el grupo de WhatsApp ya por foto, les voy a indicar las fechas, voy a modificar esto que era de otra cátedra que yo tuve el año pasado, así que está. Los exámenes son del tipo A, una vez que ustedes, se rinde el día del examen, ustedes, la hora que quieren, bajan el examen, tienen 5 horas para hacer. Como son cortitos, les puede llevar media hora, 40 minutos máximo completar.
Eh, Está disponible desde las 8 horas hasta las 23:59, acá dice está mal también, hasta las 12 menos un minuto de la noche está. Claro, hay que bajar antes, ¿verdad? Hasta las 19 horas más o menos se recomienda bajar los exámenes para hacer de manera que tengan ustedes las 5 horas, ¿verdad? Eh, los exámenes, las notas están en 5 días, o puedes, yo hago en menos, en 48 horas más o menos, ya hago la nota del examen del parcial, de los parciales, de los parciales. Y el final en 2 días, están, y el extraordinario en un día. Eso es lo que, como siempre, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en tema. Acá está. ¿Ustedes alguna vez habrán escuchado crítica de arte? Están los críticos de arte, aquellos que explican una obra de arte, una pintura, por ejemplo, una escultura, hacen una mención del artista y hacen a veces un lenguaje bastante rebuscado, ¿verdad? Son los analistas y tratan de enfocarse un poco en la creación y el mensaje que la obra tiene. La crítica arquitectónica es una, eh, digamos, una nueva forma de encarar, ¿verdad?, el análisis de la arquitectura. También estudió mucho historia, ¿verdad? Historia y teoría van juntos. Nosotros antes estudiamos teoría por un lado, historia por otro lado. Pero acá, desde hace un tiempo, y vamos a ver quién fue el escritor, pero hay un libro, les voy a mostrar después ahora, les voy a escribir también en el grupo de WhatsApp el texto, que hay una, voy a alzar inclusive eso en el grupo de WhatsApp, y también en la biblioteca existe el libro de Montaner, de arquitectura y crítica. La materia aborda los modos que la crítica de arquitectura marca la complejidad sociohistórica y tecnológica de nuestros días. Eso es muy cierto. En una época bastante compleja, no sé cómo fueron los pasados, que no lo vivimos, ¿verdad? Dice mudó sus métodos y objetivos, ¿cierto? La arquitectura ha tenido muchos cambios, especialmente en todo lo que sea el siglo XIX, el siglo XX, mejor dicho, con la revolución industrial, algunos fenómenos como, digamos, los nuevos materiales, los nuevos requerimientos sociales, la masificación de las ciudades, los medios de transporte, las tecnologías emergentes, los medios de comunicación ahora, las redes sociales, muchas cosas han cambiado. Entonces también la crítica y la arquitectura también tienen diferentes aspectos en cuanto a su análisis. Una vez dice, se habla mucho de la globalización también. Eso es un fenómeno mundial, o sea, que se está dando, ¿verdad? Todos nos estamos, cómo nos hacen las comunicaciones, cómo nos acerca más. A ver un poco. Todavía estamos 7, ok. La creación de los últimos 20 años alteró sensiblemente la operación crítica del ámbito sociocultural que había respondido a la lógica del siglo XX pasado. Claro, entre el siglo XX y el siglo XXI, en estos últimos años han habido muchos cambios. En muchos aspectos, y eso es lo que la crítica va a abordar un poco. Pero más allá de hacer un análisis histórico, lo que nos interesa es tener los conocimientos intelectuales suficientes como para analizar una obra. O sea que siempre yo digo que el profesional de arquitectura, con ese que yo arquitecto y arquitecta, es un profesional intelectual, es un trabajador intelectual, que se fundamenta en base a una intelectualidad, un conocimiento amplio de la condición humana, hace su obra. Se nos ve como dibujantes de proyectos y constructores, ¿verdad? Pero en realidad involucra mucho más que eso. Ejercer la crítica, que no son muchos los que hacen, hay que concebirlo, dice, dentro del marco de la complejidad tecnológica y medio ambiente global. Hay muchos aspectos, ¿verdad?, nuevos ahora, mucha preocupación por el medio ambiente, por si te van a hablar de biodiversidad, arquitectura ambiental, arquitectura ecológica, mucha preocupación por el ataque también, por las condiciones ambientales en las cuales la arquitectura se desarrolla. Y saber un poco, esto que estoy compartiendo está en el programa. Vamos a compartir el programa y después vamos a entrar en tema. Como promover el estudio de la revolución urbana arquitectónica y su valor en la cultura globalizada, que se inserta, dice, el medio crítico vale como herramienta de participación abierta en el ámbito de la producción urbana arquitectónica, dice, ¿verdad? Reflexionar críticamente sobre la situación actual de la cultura arquitectónica, sí. Esa es una preocupación, ¿verdad? No solamente arquitectónica, sino urbanística. Ustedes se dan cuenta que nuestra ciudad tiene algunos problemas. Pero ahí hay muchas discusiones, muchas posturas, pero hay una preocupación. Por ejemplo, el centro está muy abandonado. El centro, si ustedes averiguan con su papá, su tío y los abuelos, era la calle Palma, ya Colón, era muy
la juventud iba ahí, ya estaban los desfiles de Calle Palma, los desfiles pues en los días patrióticos, los días patrios, etcétera, etcétera. Se terminó eso y la ciudad como que se traslada y hay gran cantidad de edificios en altura, urbanos, que se están haciendo en zonas residenciales. O sea, yo siempre digo que la ciudad es un organismo vivo que va cambiando en función a intereses generalmente económicos, de carácter económico, ¿verdad? Entonces, todavía hay una discusión en torno a eso. No solamente en Asunción, todas las ciudades pasan por ese tema de la discusión y el cuestionamiento arquitectónico urbanístico. Dice, la crítica arquitectónica, la reflexión. Cuando decimos crítica, no es que vamos a juzgar negativamente algo, porque esa es la palabra, si criticamos es porque juzgamos negativamente, no. Es un análisis profundo. La crítica es un análisis profundo, dice, forma parte de la propia cultura arquitectónica. Muchas de las obras, por ejemplo, ustedes ya estudiaron, hace poco leí un escritor que estaba cuestionando los conceptos de Le Corbusier, por ejemplo, que fue muy influyente hasta los de 60, 70 más o menos, falleció en el 68, así que toda esa época fue un hombre bastante influyente. Hoy ya se cuestiona, los postmodernistas también cuestionaron mucho los postulados de la arquitectura moderna, que ustedes ya estudiaron, ¿verdad? Entonces, siempre es un poco objeto de crítica y buscando siempre mejorar las condiciones en base a los cambios sociales también que suceden, ¿verdad? Otra cosa, el discurso con que opera la arquitectura. Eso tiene que ver con el lenguaje. Tenemos que, cuando hablamos de arquitectura, tenemos que emplear el lenguaje propio de la profesión y el lenguaje propio de la carrera. Y el objetivo también es formar una base teórica para una mejor reflexión e interpretación del fenómeno de la arquitectura en el país. Siempre hacemos un enfoque, y me gusta eso cuando dice país, porque vean ustedes que nosotros estudiamos mucho arquitectura extranjera. Estudiamos, vimos primero toda la parte de la historia, últimamente mucho Estados Unidos, mucho Europa, ¿verdad? Japón también, la arquitectura japonesa, y también algo de Latinoamérica, arquitectura brasilera, colombiana, puede ser argentina, algo de Chile, ¿verdad? Y analizamos también, creo que las cátedras de ustedes también analizan arquitectura del Paraguay. Pero nosotros tenemos una particularidad, eso no se desecha, la formación exterior que tenemos del análisis, Le Corbusier, suizo francés, español norteamericano, ¿verdad? Alvar Aalto, todo extranjero, ¿verdad? Pero nuestra realidad alimenta eso, pero en realidad tiene diferencia y nosotros tenemos que solucionar los problemas conforme a la situación particular nuestra, ¿verdad? Alimentándonos también de las influencias extranjeras, ¿verdad? Vamos a ver un poco acá, ¿qué más hay? Y conocer la historia de la arquitectura. Ustedes estudiaron historia, teorías de la arquitectura, urbanismo, arte, ciencia humana para intervenir en proyectos específicos, ¿verdad? Por eso decía, la formación intelectual es amplia. Ustedes van a ver siempre cuando hay un arquitecto importante así, ¿verdad?, que hace una conferencia, es un hombre una persona o arquitecta, ¿verdad?, que conoce mucho de historia, se ubica en los tiempos, conoce personajes, el conocimiento de arquitectura involucra muchísimas cosas, ¿verdad? El patrimonio cultural de la sociedad a través de la historia, nosotros sí, ese es un tema que también bastante importante en nuestro país, el patrimonio cultural y arquitectónico, ¿verdad? Que se da un poco en la época de Don Carlos, donde ustedes habrán ya estudiado cuando él envía a su hijo a Europa y traen técnicos. Hay un arquitecto Ravisa, que es italiano, que hace el Palacio de López, la casa, la Palacio Residencial de López, hoy Palacio de Gobierno, el Partenón de los Héroes, la casa para su hermano allá que era sobre Colón. Varias obras importantes ya se hacen en esa época. Taylor, también Alonso Taylor, que hace el diseño y construye el ferrocarril primer ferrocarril, que es la que ya no existe, pero quedó el edificio, y otras obras, ¿verdad?, por nacional que se demolió, y muchas obras. Luego aparece a principios del siglo XX también una migración importante de europeos que vienen después de la guerra de la Triple Alianza. Paraguay queda muy devastado, y también los conflictos que se dan en Europa hacen que ellos migren, italianos, franceses, también libaneses, ingleses, también migran a Latinoamérica buscando una tierra prometida y ingresan también a Paraguay. O sea, por ejemplo, Zamorra era una zona que compró que era un médico
gente de origen francés que estuvo italiano, que estuvo en la Argentina, después de la guerra, compra esa zona que se llama Vigna Morra, en honor a él, ¿verdad? Bogliani, todos esos apellidos, ¿verdad? Italianos, ¿verdad? Que vienen y hacen sus construcciones. Por eso tenemos una herencia también importante de modelo arquitectónico, estilo arquitectónico extranjero. Entonces hay un patrimonio también cultural inserto en nuestro país, ¿verdad? Hay cuestiones propias. Yo recordaba en otra clase que en la década, cuando nosotros estudiamos los principios de los 80, se buscaba mucho, había muchos congresos, que ahora hay muy poco, se discutía mucho y se buscaba un poco sobre la... A ver, vamos hasta las 15. ¡Wow! Tenemos pocos minutos. Yo le voy a pedir 10-15 minutos más y voy a cortar y después ustedes vamos a coordinar para encontrarnos en otra cátedra. Vamos a recuperar esto sin ningún problema. Entonces buscaba mucho qué era la arquitectura paraguaya, se discutía mucho en qué consistía. Y en realidad yo digo la arquitectura paraguaya es una arquitectura que resuelve las necesidades sociales, urbanísticas, arquitectónicas, para la redundancia, de las necesidades específicas de los paraguayos o de la gente que habita este país, porque hay extranjeros también que solucionan urbanísticamente desde el punto de vista, digamos, habitable. Vamos a ver las teorías en las que se apoya el hecho arquitectónico urbanístico y definir los estilos arquitectónicos e identificarlos por sus características. Ustedes ya estudiaron eso, todos los estilos arquitectónicos existentes, ¿verdad? Ahí está un poco. Identificar los componentes de la crítica arquitectónica, diferenciar los medios académicos también, los enfoques según los países donde uno estudia, va a cambiar mucho. Estados Unidos, en su enfoque arquitectónico es muy diferente a lo que es, por ejemplo, Italia, ¿verdad? Eso vamos a ver un poco. Elaborar investigación documental especializada, vamos a ver eso. Análisis de textos críticos científicos, vamos a ver el libro, si no ahora yo le voy a pasar por WhatsApp, el libro de José María Montaner, Arquitectura y Crítica, ¿verdad? Comparar los medios académicos, investigación documental de obra como soporte de la crítica documental del siglo XX, ahí entran un poco los escritores ya, ¿verdad? Que hablan de crítica, y ahí está un poco valorar la investigación como profundizar el conocimiento. Siempre tenemos que investigar un poco la parte de la... Bien, ¿qué es la crítica? Esto es lo que plantea un poco José María Montaner en su libro, que le voy a poner esto. Lo voy a compartir de alguna forma, inclusive en la biblioteca existe. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es su significado? Y que en algún sentido la crítica vale la pena hacer crítica, el análisis, ¿verdad? Repito, es un análisis profundo, no es una crítica despectiva. La crítica implica en principio un juicio estético. Ese es un aspecto nomás, pero la escritura engloba muchísimas cosas más que esa. Más que un aspecto estético que tiene que ver con la valoración o la percepción visual del edificio desde el punto de vista exterior, o quizás de su percepción de su interior. Entonces, hay un juicio estético, por supuesto, pero hay cuestiones también funcionales. Hay también una cuestión funcional. La crítica es una valoración individual de la obra del arquitecto, de la obra arquitectónica que el crítico realiza. O sea, se nos da una obra y hacemos un juzgamiento de la obra. ¿Qué se necesita para hacer eso? Un amplio y complejo conjunto de conocimientos que se necesita para hacer la crítica. O sea, conocer mucho de historia, mucho de teoría, tener un bagaje de conocimiento amplio de los conocimientos de la historia, fundamentalmente, para hacer la crítica y, por supuesto, el estilo arquitectónico. Hay que tener, dice Montaner, una metodología de análisis, como todas las cosas, ¿verdad? Una forma de encarar en base a indicadores o paradigmas preestablecidos. Significa, digamos, ya establecer algunas condiciones particulares referido al tiempo histórico donde se gesta la obra arquitectónica. Eso es muy importante. Si vamos a dudar una obra, tenemos que entenderlo en la época que se realiza. El fundamento que yo estoy dando ahora, estamos viendo las pirámides, los templos griegos, no eran para la gente. ¿Verdad? Podemos juzgar, no sirve para nada, sino sirve para la gente. Como hoy pensaríamos, un edificio tiene que servir a la gente. En esa época servían a las deidades, ¿verdad? A las diosas o a los dioses de la época, en el carácter religioso. Necesita el crítico capacidad analítica y sintética, dice, sensibilidad, intuición y buen gusto, ¿verdad? O sea, todo lo que se pide, y es una opinión estrictamente personal que puede ser discutida, ¿verdad? Que puede ser hasta si quiere rechazada, pero es de un experto, un entendido,
A veces uno tiene un problema y bueno, trae un entendido para que le pueda hacer el juzgamiento. El trabajo crítico parte, acá hay un detalle importante, un compromiso ético, la mejora de la sociedad. Lo que la agricultura busca es eso, mejorar las condiciones de vida de los habitantes, especialmente en estos tiempos. Yo les cité dos etapas de la historia que se va a prolongar inclusive hasta la época del gótico, barroco, eso, donde las perspectivas eran totalmente diferentes. Hoy día no interesa el ser humano común, que el ciudadano común, ¿verdad? El habitante de esta tierra que viva bien. No es un concepto antiguo, es relativamente nuevo, o sea, del siglo XX, la agricultura moderna, eso encara. Acuérdense que como usted decía, la máquina para vivir, decía, ¿verdad? O sea, una vivienda que responda a las necesidades funcionales, las necesidades que el ciudadano tiene, que el hombre tiene. El enriquecimiento del gusto artístico también es, hay un aporte artístico, la arquitectura es arte, también tiene su parte de lo que se le llama la alfabetidad visual, o sea, la comunicación visual fundamentalmente, y la defensa de la ecuación de la virtud sutil, pero tiene una finalidad, ¿verdad?, que involucra muchos aspectos. Es la opinión personal de un especialista, dice. Claro, el crítico es un especialista y tiene objetivo entrar a formar parte de la voluntad colectiva. Tratamos de enseñar a la gente. O sea, el que asume la crítica trata de enseñar a la gente mediante, ¿cómo lo hace? Publicaciones, foros, por los ciudadanos, cursos, debates, charlas en redes sociales. Siempre uno, si entra un poco en Google, que estamos mucho ahora, van a encontrar opiniones. Yo les comenté hace poco, no recuerdo el nombre de un arquitecto, cuestionaban los postulados del Corbusier, inclusive sus propias obras, que no era lo que él decía, etcétera, etcétera. Entonces uno no es para tomarlo como la ciencia exacta, sino para ir enriqueciéndonos también nosotros en el conocimiento. La actividad crítica se dirige a comprender la obra para explicar al público su contenido, que es lo que también trata de hacer un crítico de arte, ¿verdad? Doy 5 minutos más y alguien más se conectó. Talía Mabel también se conectó. A la hora tenemos 8. Un ratito más, si ustedes tienen consulta, tienen otra clase ustedes ahora, con presencial o ¿A qué hora tienen la próxima clase virtual? A las 4. Entonces me dan 15 minutos para las 15 hacer un corte, para avanzar un poquitito más. De todas maneras, a mí me gustaría, tengo que recuperar la primera clase, que por una cuestión, ya expliqué eso al principio, de confusión en el horario. Yo entré tarde y ustedes no estaban, por supuesto. Me sorprendió un poco que no se conecten, ¿verdad? Pero le vamos a dar 15 minutos para cerrar un poco esto. Si hay, dice acá, antes de abordar, dice el concepto de la crítica, dice Montaner. Estamos tomando el texto de Montaner, que ustedes van a tener que leer. Eso es un libro chiquito, ¿eh? Hay texto en la facultad, así que ahí también le vamos a dar de forma, digamos, hay libro impreso en la facultad, también está, le voy a compartir el texto en forma, digamos, digital. Hay que reflejar la crítica. La crítica es estrechamente ligada a la teoría y la historia en una indisoluble unidad. O sea, la historia y la teoría de la arquitectura, que ustedes estudian juntos, ¿verdad? Nosotros antes, cuando estudiamos eso aparte, teoría por un lado y teoría por otro lado. Dice, no se puede reflexionar sin hacer, independientemente, por un lado historia, por otro lado teoría. No, van juntos, ¿verdad? Porque la teoría es la que trata de explicar los fundamentos sobre los cuales se dio determinado tipo de arquitectura. La arquitectura, como sabemos, es un hecho cultural. Yo diría que hasta histórico. Se puede escribir la historia de la ciudad de Asunción haciendo el análisis de los diferentes estilos arquitectónicos que se fueron dando a través del tiempo. Yo le comentaba a unos alumnos que hace unos años, 3 años más o menos, me dieron a relevar, a hacer un proyecto de refacción de un edificio, una casa de una sola planta, era antigua, en el centro, y yo me fui a hacer un análisis que debe ser casa del 30-36, 1930-36, 40 máximo. Y como usted sabe, porque el tipo de evolución que se daba en esa época, ¿verdad? Entonces, eran de los inmigrantes que venían a construir acá, bastante interesante en la historia, tanto arquitectos, ingenieros como constructores,
que traían los modelos extranjeros. Por eso hay casas neo-italianizantes, eso hay sobre Mariscal López, ¿verdad? Hay muchos. La interpretación de una obra requiere una contextualización histórica. Hay que ubicarse en los tiempos en los cuales se daba, ¿verdad? Hoy día hacer un Palacio López, así como está hecho, no tiene mucho sentido, pero en esa época quizás sí, a pesar de que es un neoclásico tardío ya, ¿verdad? Porque era un poco el modelo de ciudad moderna en esa época. Entonces López, don Carlos Antonio López, lo trae a Ravisa para que diseñe una obra que no se concluyó en esa época por la guerra. Se tuvo que terminar después, ¿verdad? Dentro de una época que se considera el marco social, político, económico y cultural dentro del cual fue gestado. Eso es muy importante, ¿verdad? Cuando vamos a juzgar hay que ubicar el tiempo político. Por ejemplo, nosotros nos tocó estudiar mucho en la época de Stroessner. Yo con mis profesores eran profesores que hicieron, por ejemplo, diseñaron la Municipalidad de Asunción, diseñaron el Palacio el Palacio de Justicia, y yo les preguntaba sobre los criterios. O sea, había ciertas orientaciones de carácter político que también respecto al diseño de los edificios, en una época muy especial, ¿verdad? Donde había mucha intervención del Estado en algunas ediciones, especialmente aquella, la municipalidad, la Terminal de Asunción también fue trasladado a otro lado, lo diseñaron otros, el Banco Central también salió de donde estaba, donde después está el Banco Nacional de Fomento, se fue digamos, en las afueras, ¿verdad? Ya cerca de, digamos, en el barrio, cerca de, bueno, ahora no recuerdo, el Santo Domingo, no sé, no recuerdo el nombre. Sacó el Banco Central diseño de un argentino, ¿verdad? Ok, entonces había ciertas orientaciones de carácter político también en cuanto a las edificaciones en aquellas obras de carácter locales, de carácter, digamos, obras hechas por el Estado. Ahora también hay unas obras que están haciendo del puerto de Asunción más hacia allá, están haciendo unas obras de edilicia de carácter administrativo para el Estado, ¿verdad? O sea, hay una política del Estado. Entonces, vean un poco también el tiempo político y el tiempo económico, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que hay muchas obras nuevas que están haciendo, ahí sobre Molas López, ¿verdad? Por eso son a muchos edificios en altura, muchos son inversiones extranjeras, se están dando eso, porque parece que hay mucha confianza más en nuestro país en ese tipo de inversiones. Muchos extranjeros están invirtiendo, eso está bien también, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla con la ordenanza y se cuida un poco el medio ambiente. Y también cultural, que también es un cambio constante, ¿verdad? Es un cambio constante. Ok, tenemos un poco acá. Entonces, acá Manfredo Tafuri, que es un escritor, hace una versión tanto poética. Manfredo Tafuri criticar sin que recoger la franja histórica, los fenómenos someter a una rigurosa observación crítica, descubrir su mistificación de valor de contradicción y dialéctica interna, hacer realidad toda la cara de su significado, dice Manfredo Tafuri, una interpretación personal que tiene. Así yo diría, eso no es muy poética, es muy mío, ¿verdad? Yo lo noto así. ¿Se dan cuenta ustedes que los análisis, los libros arquitectónicos, los libros de arquitectura, mejor dicho, de la última etapa, de la época de Aldo Rossi, más o menos, Giulio Carlo Argan, son muy intelectualizados, muy intelectualizados. Entonces, tenemos unos 9 minutos más para que vean un poco la opinión de arquitectos conocidos, ¿verdad? La influencia, se busca que el crítico tenga influencia en la sociedad. Hoy se habla mucho del término influencer. De repente hay nomás influencers que nos traen cosas muy positivas. Lo que se busca es mejorar las condiciones intelectuales y las valoraciones, especialmente de carácter social, de la ciudadanía a través de las personas de influencia. El crítico cumple también esa función. El crítico debe analizar o analiza exhaustivamente, dice, con todos sus recursos intelectuales una obra para comprender acabadamente la obra y poder explicar así la obra al público. A veces hay críticos de cine, ¿verdad? Críticos de arte, de pintura, de escultura, también lo hay ahora de algunos. Antes había más escritos sobre arquitectura, algunos arquitectas y arquitectos escribían más sobre arquitectura en los diarios. Yo veo que ya no se escribe mucho sobre eso, sobre la arquitectura actual fundamentalmente, no solamente la historia. No quiero dar nombres para no olvidarme de algunos, pero sí hay intelectualidad interesante en el país
Se escribía más antes, uno accedía a leer, y bueno, no sé, seguramente por una cuestión de carácter comercial se publica otro tipo de cosas. Es un formador de opinión especializada. Lo consultan y discuten el foro de arquitectura de universidades. A veces traemos un profesional que, digamos, hace una conferencia internacional y uno trata de aprender. Publican texto, exposiciones por interesados en el tema, las redes, ¿verdad? En Google, van a encontrar mucha opinión sobre eso. La crítica se dicta en el análisis racional y metodológico que cree poder establecer interpretaciones totalmente certeras y fiables de la obra. Esa es una postura casi matemática, ¿verdad? Esto debe ser así, o esto es así, ¿verdad? Por eso dice ahí, interpretaciones certeras. Esto es así, exactamente, ¿verdad? Es la verdad absoluta. Pero está también la contraposición del otro extremo, que es difícil interpretar una obra de arte, tiene muchas cosas complejas. Como es una creación individual, misteriosa e imposible de interpretación. Uno nunca sabe, a veces a mí me llega una obra, me preguntan, yo le digo, mira, yo no sé qué motivó esto, pero hay cosas que uno no sabe el origen. A veces refaccionamos vivienda o algún edificio y me preguntan por qué se hizo esto, y no lo sé, había que ver un poco el origen, cuál fue la condición. Nunca juzgo a un profesional, porque muchas veces se dan situaciones que están fuera de la decisión profesional, del alcance del profesional que está, ¿verdad? O cosas que se agregan, o sea, está también el análisis, digamos, que dice que la crítica es muy difícil porque es de imposible interpretación la totalidad de la obra, ¿verdad? Esto un poco acá, vamos a ver un poco más, 09 le dice 15. Bueno, esto voy a comentar el último ya, y les dejo y vamos a conectarnos el próximo viernes, y ahí vamos a tratar de organizar. Ustedes me pueden lanzar también una fecha, cuando tienen libre, unas posibilidades, o un sábado de tarde para hacer una clase extra para recuperar. Vamos a repasar todo esto mismo en la próxima clase. ¿Cuándo se inicia los inicios de la crítica del siglo XVIII? Ubican. En realidad, sí habían expresiones un tanto, digamos, así, aisladas, ¿verdad? Esto lo cita Montaner, también que le voy a compartir después el libro. La segunda mitad del siglo XVII, esta marca que es el 18, 1713, 1781 más o menos, los filósofos. La arquitectura va a estar muy relacionada con la filosofía, ¿verdad? De hecho, hay mucho contenido filosófico también en las concepciones arquitectónicas. Carlos es un filósofo, Carlos Lodoli, teólogo. Antes la gente instruida, pero eran filósofos o teólogos, o sea, formados más bien en los aspectos intelectuales de la religión, porque eran los textos que existían por esa época. Entonces van a encontrar muchos, por ejemplo, el doctor Francia, que actuaba de abogado, nuestro dictador, ¿verdad? Él era un teólogo, o sea, se iba a estudiar en un centro de estudios altos, de una universidad de la época, se estudiaba teología porque era lo que existía. Empiezan a criticar al barroco. Eso da un poco el nacimiento de la época de lo que sería la arquitectura muy moderna. Se critica la excesiva decoración que tenía el barroco. Influencia en los discípulos. Estos escritores ya empezaban a tener influencia. Acuérdense que los libros, ahí tenemos unos minutos, 4 minutos, los libros empiezan a crearse en esa época. Los escritores y los libros, antes no existían eso, ¿verdad? Los escritos estaban solamente en las monarquías, en los reyes, en los reinados, en los palacios del reino, como también en los monasterios, ¿verdad? En los lugares donde existía la gente intelectualizada. Ahí estaban los escritos, los papiros, ¿verdad? Pero recién en esa época, finales del siglo XVIII, XVII, sí, XVIII, XVIII como está acá, empiezan a aparecer los escritores, ¿verdad? Como esto. Y nace la estética y la arqueología. La arqueología es muy importante porque las excavaciones nos fueron dando la revelación de la historia, cómo vivía esa gente en el pasado. Eso es imposible que se sepa si no había escrito. El único escrito que quedó, un poco ustedes saben, es el de Vitruvio, Marco Vitruvio Polión, que lo vamos a investigar un poco a él también. Escribe en el siglo I antes de Cristo, 30, 40 años antes de Jesucristo, le escriben unos tratados que lo
lo, que lo ofrenda, que lo regala al César de esa época. Y entonces un cuestionamiento, el neoclasicismo surge, vamos a hablar un poco de esa historia también, cuestionando al barroco. En esa época empezaron a cuestionar el barroco y el rococó, muy sobrecargados. Señores, esto no puede ser así. Vamos a buscar en el pasado. Y se busca entre la literatura greco-romana, la griega, la romana, el neoclásico, y ahí viene el neoclásico y el neoclasicismo. Ahí aparece ya una opinión ya cuestionando un determinado modelo exagerado en su decoración, ¿verdad? Entonces ellos plantean y los recursos que tenían de volver al pasado, esa es la verdadera arquitectura, ellos decían, y volvieron a traer, digamos, recreando las formas de la antigüedad clásica. Hasta ahí tenía gran influencia Grecia y Roma. Ahí surge el neoclasicismo que ustedes habrán estudiado. Último, esta hojita, último, Francesco Milicia, o de ese ya es arquitecto, ¿verdad? Muy formado en la filosofía. Defiende una arquitectura funcionalista y racionalista. Fíjense qué época. La arquitectura moderna surge en 1915-20 más o menos, ¿verdad? Bauhaus y toda esa gente, de Corbusier y Van der Rohe, son del principio del siglo XX hasta un poco más allá de la mitad. Milicia ya dice, la arquitectura debe ser funcionalista y racionalista. Funcionalista en función al hombre, que no era un concepto que se manejaba antes, y racional en cuanto a su diseño, no tan sobrecargado en cuanto a decoración. Cada material está usado según su propia lógica. Ustedes saben que hay una corriente arquitectónica que se llama brutalismo. O sea, no en el sentido negativo de bruto, sino que ellos, digamos, querían usar los materiales, la madera que sea madera, jamás pintarían una madera con un sintético, por ejemplo, la piedra como piedra, el hormigón como hormigón, que se vea el material, la propia estética del material ellos representaban. Hay inclusive en Latinoamérica. La arquitectura no puede tener otra belleza que la que nace de lo necesario, ¿verdad? Nace el espíritu muy importante en la época de la humanidad, donde ya aparecen los escritores, los escritores tienen mucha influencia. Y surge la eclosión del neoclasicismo, ¿verdad? Viollet-le-Duc, por ejemplo, es un escritor investigador de la misma época, también de la arquitectura neogótica, ¿verdad? Se aparece el neogótico en diferentes países. Eso es el neoclasicismo. Toda la transformación del gusto, los métodos de interpretación del arte y la arquitectura aparecen los teóricos del neoclasicismo. Ahí ubica Milicia y estos primeros escritores, por lo menos el Montaner, que es el analista ahora, yo ya compartí el libro, empiezan a decir, ¿dónde se empieza a cuestionar la arquitectura del pasado? Siempre es así, ¿verdad? Va a aparecer el modernismo, después va a aparecer la arquitectura moderna, el modernismo va a ser el Art Nouveau, el Gaudí, después ya en el siglo XX lo moderno, después ya aparecen los postmodernos, y estamos en una etapa de transición, ¿verdad? O sea que eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, que repito, lo vamos a volver a compartir. En honor al tiempo, yo dije 15, pasó 16. Les agradezco que se hayan conectado, repito nuevamente, mil disculpas por el horario, y vamos a Talía Mabel Talavera. Son 8 conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, perfecto. Yo les dejo acá, ustedes tienen otra clase. Les agradezco los 15 minutos para completar un poco el horario. Vamos a conectarnos, vamos a hacer el acuerdo. Vamos a conectarnos el próximo viernes, 13:30. Vamos a respetar este horario. Y ahí vamos a tratar de acordar una clase extra, un poco más ampliada, para recuperar, ¿verdad? Y poder avanzar en grupos de a 2, ¿verdad? Porque son 5, son 10 estudiantes, 5 grupos, para hacer un poco de investigación. Así que les agradezco nuevamente, disculpa, y tengan ustedes muy buenas tardes. Creo que hay festejos hoy en la universidad. Voy a ver si yo voy también por ahí, si no tengo clase. Entonces, la clase será virtual por al menos por ahora. Nos conectamos el próximo, entonces, que eso ya está claro. Próximo martes, ok, repito otra vez acá, martes 13:30, ok, eso que quede claro. O sea, almorzamos todo y estamos ahí.
Así que, ok. Buenas tardes, les dejo en libertad y les agradezco la atención y tuvimos ya por una introducción y vamos a continuar, vamos a volver a repasar esto y seguir indagando, formándonos intelectualmente en el